Señores, retornando aquí a su programa, la última entrega, con la presencia siempre agradable y edificante de la doctora Alejandra Correa. Doctora, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo le ha ido? Hola, Muy bien, gracias. La extrañamos. ¿Dónde estuvo el fin de semana que nos abandonó? Bueno, algunos asuntos personales. Las redes sociales estuvieron intensas preguntándome por usted. Ajá. Claro. Oye, qué bien. Sí, Bueno, aquí estamos de vuelta. muy positivo. Y a tratar un tema bien importante. Sí, vamos a tratar de un tema que es muy tradicional en las escuelas y en la sociedad dominicana, se llama el bullying. Le dicen bullying, eso es burlas, ¿no es verdad? Acoso, podríamos decirlo como acoso escolar, que Sí. incluye o puede incluir las burlas. Sí, vamos a definir. Vamos a hablar hoy del tema del bullying en las escuelas. ¿Qué es el bullying, doctora? El bullying es un acoso sistemático que se hace hacia una persona. ¿Por qué hago la acotación de que es sistemático? Porque es común que en los adolescentes veamos que hacen chistes, que hacen de repente un juego con sus compañeros, pero cuando ya vemos que ese juego no es con la intención de reírse, sino con la intención de generar un daño al otro. Uno. Dos, ese daño es constantemente a la misma persona y esta persona que es acosada se siente agredida, se siente humillada y comienza a tener síntomas, pues entonces hablamos de acoso, de bullying en ese caso, ¿sí? El bullying puede venir dado por muchas conductas. La más clara y la más común en República Dominicana es la violencia física. Y fíjense que en eso Dominicana se diferencia del patrón mundial, ¿ok? Porque normalmente el tipo de bullying que más se ve es el psicológico. Pero aquí vemos el físico, lo cual nos habla de que, bueno, la violencia traspasa las escuelas. Pero también podemos encontrar que está ocurriendo bullying o acoso, por ejemplo, cuando se dañan las pertenencias de un niño, cuando se le rompen, cuando se las roban, cuando se las rayan, cuando se les evita dentro de un grupo, se les aísla. Por ejemplo, hay un partido de fútbol, escogen a todo el mundo y lo dejan a él por fuera. ¿Okay? Hay bullying también cuando se burlan en la clase porque dijo una respuesta correcta o porque dijo una respuesta incorrecta. Se hace como una chercha, una burla de lo que él hace. Tradicionalmente, eso no solo ocurre en las escuelas, eso ocurre en los lugares de trabajo, eso ocurre en la sociedad. Cuando una persona tiene un defecto físico congénito, es motivo de muchas burlas, de mucho bullying. Por ejemplo, el que nació bico, el que tiene estrabismo, ya a él no hay que ponerle nombre, porque ya la naturaleza se lo dio. Y nadie le dice su nombre, sino del bico. Y la sociedad es muy dada a llamar a la persona por su defecto. Si es bico, si es cojo, si es ñato, si tiene una deformación, ya por ahí es que se va a conocer. Es difícil que tú veas a alguien que diga, mira, vete a la casa, mira, ahí es que vive el inteligentísimo, ahí es que vive el genio. No, ahí es que vive el bruto, el ñato. Entonces la gente, hay una cultura social que promueve ese bullying. Bien, esa burla, ese acoso, ese maltrato. En las escuelas eso es muy normal. Entonces, ¿cómo usted puede tratar de lidiar o manejar ese asunto? Porque ¿cómo usted puede obligar a los muchachos a jugar con el que no desea? Sí, lo que pasa es que, a ver, también está un poco lo que es el fondo y la forma. Tal vez un día esa persona no forma parte del partido de fútbol, pero esa parte que no forma parte del partido de fútbol, lo humillan en la escuela, en el salón de clases, no lo dejan participar, le rompen sus útiles, le comen el desayuno, pues entonces fíjense como ya se va mezclando una serie de cosas. Normalmente quienes son víctimas de bullying son personas que pertenecen a las minorías. Es decir, por ejemplo, se han visto casos cuando un jovencito tiene ciertos manierismos, tiene ciertos movimientos que pareciera homosexual, pues entonces ya eso es motivo de burla. Sí, si es gordito, sí. si es gordito también tiende a haber burla. Hay uno, bueno, también la etnia, por ejemplo, si es moreno o si es blanco en los grupos de morenos, entonces se burlan del blanquito, si es bajito, si tiene un defecto físico. Y también se ha visto muy frecuentemente en las niñas si son feas. Si, por ejemplo, no se arreglan bien el cabello, o si tienen muchas pepitas en la cara, o si son gorditas, pues también eso hace que sean víctimas de bullying, de sobrenombres. Ay, el elefante, la caballota esta. Bueno, pero la caballota no en el sentido como sensual que lo usan los reggaetones, sino como manera de burla, el tanquecito, el pipotico. Sí, claro. ¿Cuáles son las características de un niño que está siendo acosado? Para uno que es padre poder determinar. Sí.
todo padre tiene que siempre estar chequeando lo que pasa en el entorno de su hijo. Principalísimo, se aísla. El niño tiende a aislarse. Si él ya no quiere jugar, incluso en casa, ya no quiero hablar porque me da vergüenza que yo voy a decir algo y se burlen de mí. Suele haber como síntomas de depresión, ¿qué es esto? Llanto frecuente, tristeza, puede llegar a haber inapetencia. También, bueno, hay que revisarlo. Si el niño llega un día con un moretón y al día siguiente llega con otro, pues hay que chequear qué está pasando. Revisar los cuadernos, porque a veces los acosadores dejan notas en sus cuadernos o le rompen. O tú ves que un niño llega con mucha hambre a la casa varios días y cuando tú preguntas, pero tú no estás desayunando. Tal vez pongan alguna excusa porque normalmente el acosado no quiere decirlo, pero resulta que le están comiendo el desayuno en el colegio. ¿Okay? Revisar los cuadernos. Oye, un niño que constantemente, mamá, necesito colores nuevos. ¿Pero qué está pasando con tus colores? Ah, no, es que se me pierden. Resulta que no, es que en el colegio se los están quitando, se los están robando. Y la verdad es que se hizo un estudio a nivel mundial y alrededor de un 50% de los niños que acuden al colegio confesaron o dijeron que habían sido víctimas de alguno de estos maltratos en algún momento. O sea, fíjense el nivel de la magnitud que tiene. ¿Y la característica del acosador? Fíjate, el acosador normalmente tiende a ser, en ambos casos tienden a haber problemas de baja autoestima. Solo que el acosador lo manifiesta en forma de agresión hacia el otro. Casi siempre son niños que vienen de familias donde hay violencia, allí donde papá le pega a la mamá, donde él me pegan a mí. Y son niños que necesitan ejercer el poder de alguna manera. Yo recuerdo un caso que a mí me pareció brutal en una escuela que nos tocó chequear, un niño que constantemente estaba robando los objetos de otros niños. Bueno, ya la directora del colegio, un poco preocupada por la situación, llama al padre. El padre, sí, muy bien, recibe el reclamo y dice que por favor le traigan al niño. Me lo va a llevar a la casa porque él está de castigo. Bueno, está bien, la directora entrega al niño. Y el papá hizo que el niño se arrodillara en la acera, le puso las manos sobre la acera y con una piedra se las machacó. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo este niño, yo no creo que esto haya sido una cosa que el papá se le ocurrió hacer en ese momento. Eso era una cosa que ya venía desde antes. Y entonces lo hizo allí. El niño aterrado, no, papá, por favor, yo no lo hago más, yo no lo hago más. Fíjense cómo él, su manera de expresar esta rabia, de botar, como toda esta ira que llevaba adentro, era mostrar control sobre otros, porque él en casa no solamente no podía controlar nada, sino que era maltratado. A mí ese tema del bullying me preocupa mucho, porque yo siento que hay jóvenes que han abandonado las escuelas para no someterse a los procesos de bullying. No sé si usted tenga conocimiento de eso. Sí, totalmente. Otros se han suicidado de hecho, eso que... sumando un poco a tu respuesta, Lila, pues eso es así. También es frecuente cuando ya el bullying es muy intenso que los niños pidan cambio de escuela o que los niños eviten ir al colegio, que digan que se enferman y que son capaces hasta de hacer una cortada solo para no ir a la escuela. Y en los casos más graves, cuando ya hay una depresión instaurada, pues se han visto casos de suicidio. Hubo un caso aquí en República Dominicana que esto ocurrió. El papá no estaba muy al tanto de lo que estaba ocurriendo, pero él sí notaba que el niño estaba un poco aislado y de pronto cuando llega a la casa el niño estaba guindado, se había guindado. Cuando él empezó a indagar en la escuela, los otros amiguitos dijeron, oye, sí, nosotros no pensábamos que fuera para tanto, pero fulanito y fulanito estaban ejerciendo acoso sobre él, lo molestaban constantemente, se burlaban de él porque era muy, muy bajito de tamaño. Y fíjense cómo un niño que no tenía los recursos suficientes, no sabía a quién acudir, porque esa es otra cosa, muchas veces el acosado no sabe a quién acudir. ¿Por qué? Porque si va con la profesora, entonces lo tildan de chismoso y le caen más duro atrás. Si va con los papás, lamentablemente es común que el papá le diga, bueno, tú te vas a entrar a golpes con ese niño y si tú no te entras a golpe y yo me entero que tú no te entras a golpe, yo te voy a entrar cuando tú llegues aquí a la casa. Entonces fíjense, qué nivel de presión, está contra la espada y la pared, no sé qué hacer. Y bueno, lamentablemente a veces cuando un niño o un adolescente siente que ya no cuenta con recursos, pues toma este tipo de medidas como el suicidio. Usted mencionó que los padres, al enterarse de la situación, mandan a los niños a que se defiendan solos, de una manera que entiendo que no es la prudente a mi percepción. No, para nada. ¿Usted entiende que esa vendría siendo la respuesta o cómo podría el padre ayudar al niño en este caso? No, por supuesto que no. Miren, el otro día escuchaba justamente a una madre que me decía que una vez su niña llegó con los moñitos destrozados porque otra niña le había jalado. Entonces ella fue al colegio, se llevó en medio del himno nacional, se llevó a la niña, la llevó a un parque y le dio unos palos de guayaba a la hija y le dijo, dale hasta que te dé la gana. Y le dijo a la niña, si tu mamá quiere nos damos ella y yo también. Wow, eso es simplemente agresión sobre agresión sobre agresión. No, en estos casos de verdad, lo ideal es que el niño pueda
decírselo a sus padres, que los padres le den la confianza, cuéntame qué está pasando. Y si hay que tomar medidas en la escuela, pues se toman, ¿ok? Si hay que hablar con los profesores, si hay que hablar con los padres de otro niño, incluso, que no es lo que más me gusta, pero en algún punto a veces hay que llegar a instancias legales, como una manera de advertir que realmente esto es grave. Mira, doctora, en eso es muy importante lo que usted señala, pero hay cosas que ver. Por ejemplo, cuando el niño es víctima de acoso y el niño lo que hace es que, no sé, así profanamente, porque aquí se utiliza el método privado. Por ejemplo, si tú estás abusando de él, se te pone en alguna condición de igualdad, el papá va y le dice, ven, pelea delante de mí. Defiéndete, si se metió otro, yo resuelvo. Que el niño aprenda a defenderse solo. Si el niño va donde su madre y la madre va donde la directora, llaman los otros donde el psicólogo, cuando va creciendo, tal vez no tenga quien lo defienda en la adultez. Hasta cierto punto no es bueno que él aprenda por sí mismo a defenderse y a enfrentar las situaciones que le resultan adversas. Sí, pero no a los golpes. Porque una manera de enfrentar la situación es enfrentándolos, por ejemplo, a ese niño frente a las autoridades. Porque, ¿qué pasa? Normalmente el acosador maneja muy bien y sabe cuándo agredir y no agrede frente a los profesores. Y Sí. los profesores normalmente dirían, no, bueno, él es graciosito en la clase, pero él golpeando a tal niño, yo no creo que eso sea cierto. Sí. Entonces, no, por el contrario, hay que enfrentarlo. Porque ese niño que está acosando normalmente tiene también baja autoestima. Entonces es necesario confrontar con eso. Yo sé que eso puede sonar un poquito complicado, porque es un sistema muy amplio, se requiere que los profesores estén en conocimiento de que esto está ocurriendo, que los padres cooperen, no a los golpes, y que los mismos compañeros de clase no aupen esta situación. A veces hacen una rueda para golpear a un niño y los otros niños que están alrededor, aunque no estén de acuerdo, se quedan en la rueda viendo. Eso es una manera de apoyo, es una manera de complicidad. Ahora, y también genera mucho trauma, mucho dolor en el que lo está viendo. Sí, doctora, pero yo quiero que hay algo que a mí me llama mucho la atención. Y es que en estos tiempos se escucha bullying, ese tipo de sufrimiento que tienen los niños en la escuela, los psicólogos, el día del abuelo, que si el abuelo no va, el niño se trauma porque no tiene abuelo, que el día del hermano, del papá, un sinnúmero de días importantes que ponen en la escuela que lo que hace que crea una situación de carencia en el niño que no lo tiene. Perfecto, yo soy me gusta lo moderno y lo nuevo, pero también observo que la educación anterior, por ejemplo, cuando yo fui a la escuela, eso no existía. Ni existía. ¿Qué no existía? Eso de los días del abuelo, Yo me enteré ahora que eso existe. Ajá. Yo nunca había oído mencionar esa fiesta. Sí. Y el día del padre, que el padre tiene que ir a jugar, y el día del tío, que tiene que ir a jugar. Entonces, si el niño no lleva a ese familiar a ese día, entonces el niño se siente mal porque no tiene ese familiar, o que su abuelo o su tía no fue. Por ponerle un ejemplo, también el tema del bullying está. Anteriormente esto no existía y nosotros en el colegio nos defendíamos como podíamos y somos seres normales y salimos adelante y creamos nuestra propia defensa. Entonces, Sí, pero eso es un caso excepcional porque hay otros que no pudieron superar eso. Hay No, niveles Y de es para agresión. defender, Sí, es para señora. defender a los que no han tenido esa suerte. Lo primero es que ahora los niveles de agresión son mucho más altos. Han habido casos incluso de que por un jueguito tonto en una escuela envenenaron a una niña y se murió envenenada. O sea, son cosas muy graves, muy Pero graves. lo que- Que si ella no hubiera muerto, igual el trauma que ella le hubiera quedado hubiera sido muy grande. Y te voy a decir una cosa, es probable que muchas personas de la generación, o sea, nuestras generaciones, hayan sufrido también de acoso, hayan sufrido también de bullying, es cierto, pero eso no quiere decir que no tenga sus consecuencias ahora. Por ejemplo, la inseguridad, personas que son sumamente inseguras frente a un trabajo, que se defienden a través de la violencia. Eso no es una cosa que se engendró en el adulto, eso es una cosa que venía desde niño. Sí, es pero- probable que eso se viniera engendrando desde la escuela. Sí, pero a lo que me refiero es que esto ha pasado siempre. Así es. No es algo nuevo. Lo que pasa es que ahora se está dando una dimensión un poco más grande por la situación de que en escuela hay niños que matan y ese tipo de cosas. Pero a lo que yo voy es que el trabajo fundamental para la formación de la fortaleza y la personalidad de un niño viene de su casa, viene de sus padres. Así Es que se han invertido los papeles. Se Así supone es. que A eso que me la refiero. formación principal está en el hogar, no en la escuela. Así Y es, así debería ser. segundo hogar sería la escuela, no primer hogar. Es un tema de conjunto que se debería trabajar
tanto desde la casa como desde la escuela. El problema es que si nos encontramos con unos padres que mandan a los niños a defenderse a golpes y encontramos a una escuela que invisibiliza el problema, pues entonces hay casos como los que hemos mencionado. Y más Yo que, tengo que violencia engendra violencia. Yo creo que, mira, el bullying se da en escuela pública como en escuela privada. Sí, en todas. Es indistinto, no hay discriminación. Yo creo que debemos preparar tal vez un programa educativo para enfrentar el bullying, por algunas razones como la siguiente. Por ejemplo, cuando un muchacho es víctima de bullying, de ese tipo de abuso, tradicionalmente, como usted señala, encuentra que en el lugar donde lo deben preparar, lo maltratan y no quiere ir. O se te vuelve muy agresivo, que es otra variable. Te vuelve un peleador para ganar respeto. Entonces, hay cosas que se pueden superar, pero se pueden superar si se preparan. Entonces, habría que determinar cuáles serían los mecanismos para poder confrontar profesionalmente el bullying. Porque usted señaló una alternativa bastante interesante. Bueno, el abusador no le gusta que lo expongan públicamente en su abuso, porque lo general es una práctica fuera del control de la autoridad, no clandestina, sino fuera del control de la autoridad, porque casi nadie hace un bullying estando los dos solos. O sea, si está la víctima y está el victimario, ellos dos solos no se hacen bullying. Para que se produzca el bullying, por lo general, tienen que haber varias personas que secunden al abusador. Que resulte más humillante la situación. Exacto. Entonces, eso no le gusta que ante la autoridad le repriman. Entonces, yo, aparte de esa sugerencia suya, ¿cuáles serían otras que usted pudiera aportar para que se puedan tomar en consideración el tema de los bullying? Sí, habría que trabajar en un programa profundo de educación, ¿ok? El problema ya está encima, pues entonces ahora hay que, con esos niños que ya están siendo víctimas de bullying o que son acosadores, pues hay que trabajar directamente con ellos, ¿ok? A nivel psicológico, chequear qué es lo que está ocurriendo allí, ¿ok? Y revisar. Es un tema, la verdad es que es imposible no mencionar que tiene que pasar obligatoriamente por la educación, aunque tal vez no vayamos a ver resultados mañana. Los resultados actuales tienen que ser... Debe ser una materia de maestros esa. Sí, señor. Bueno, y de casa, pero digamos que la educación que lleva por los maestros tiene que ser. Yo diría que más de casa. Se nos acabó el Exacto, tiempo. educación. Se nos acabó el señor. Gracias por su sintonía. Se nos quedaron muchas preguntas por hacerle para el día de hoy. Pasen feliz resto de la noche y gracias por su participación, doctora. Buenas noches.